Para iniciar con la jornada académica del día de hoy, tenemos la brillante intervención de la economista Rosa Matilde Guerrero Murguieto. Ella es magíster en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster en Microfinanzas y Desarrollo Social por la Universidad Alcalá, diplomado en Balance Social Cooperativo en Alianza Cooperativa Internacional, presidente y fundadora de Finanzas y Cooperativas, asesora de la Gerencia General de Servicio de Cooperación Técnica e Inclusión Financiera de Chile, exfuncionaria del Banco Interamericano de Desarrollo y coordinadora de 13 países en la región latinoamericana, ex vicepresidente de Riesgos Integrales en Diners Club S.A., catedrática de varias universidades, San Francisco de Quito, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Universidad de Indoamérica, entre otras. Sus principales reconocimientos son: ha adquirido un premio Antonio Ortiz Mena al mejor funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, ganadora de la medalla Alfonso Cano a los mejores egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México en reconocimiento a investigadores inalcanzables, autora de libros y artículos sobre microfinanzas, inclusión financiera y sector cooperativo de ahorro y crédito, publicados por el Banco Interamericano de Desarrollo por la Universidad de Alcalá. Articulista del diario El Universo, la revista Ecosolidario de Colombia, la revista Mundo Microfinanzas de Argentina, entre otras. Conferencista nacional e internacional, esta noche nos va a dilucidar con el tema dilemas y espejismos del petróleo en el Ecuador. Por favor, un gran aplauso para la economista. Me han pedido esta noche en un seminario que es sobre economía y derecho. Creo que ahí nos vamos a escuchar mejor, ¿no es cierto? Referirme a algunos temas y voy a tratar de ser lo más específica posible a temas, a la situación de la economía nacional en el contexto del petróleo. Y en ese sentido voy básicamente a hacer alusión a los siguientes temas. Dilemas y espejismos del petróleo en el Ecuador. Esa es la idea de este conversatorio, donde básicamente me voy a permitir hacer un pequeño resumen de lo que son lugares comunes quizás para muchos de nosotros. Si me permiten ir rápidamente, porque lo que creo que más bien vale la pena hacer es quizás un conversatorio. Creo que la mayoría de ustedes quizás son abogados, perdón. ¿Cuántos abogados habemos aquí o hay aquí? Si tenemos la voluntad de levantar la mano. Son todos, perfecto, gracias. Entonces, con las justas, yo soy economista y sobre todo socióloga, así es que me salgo por ese lado. Entonces, básicamente, lo que voy a intentar hacer es un recuento de la economía nacional en el contexto de lo que le sucede a América Latina, tratar de hacer un resumen de dónde estamos, dónde llegamos y quizás si hemos aprendido algunas lecciones, cuáles son los determinantes de por qué estamos acá, si hay algunas lecciones aprendidas, tal vez ninguna, quizás en algo podemos mejorar y hacia dónde vamos. Dicho eso, ¿cuál es la situación de la economía internacional o dónde estamos? Y para decir eso,
Creo que lo mejor, ¿no es cierto?, más que mucho número, es ese pequeño gráfico que más que como economista, como socióloga, lo hago ahí, ¿sí? La economía europea, usted lo tiene aquí, básicamente tiene un crecimiento estancado. ¿Cómo eso afecta a América Latina? Básicamente porque este crecimiento, que si bien es más bien estancado, como tuvieron algún fondito de ahorro los europeos para aguantar esta crisis, entonces pueden gastar de forma anticíclica. Es decir, ahora están haciendo gasto fiscal y de alguna manera están creciendo. Y entonces están comprando exportaciones de los países, tanto de Asia como de América Latina, y de alguna manera algo nos ayuda. Pero están empleando sobre todo a su gente más que a otra región, por ende no hay remesas. Las remesas que venían antes de Europa a América Latina han disminuido, porque prefieren emplear a su gente, lo cual es natural. ¿Ok? Por eso es que aquí esta flecha va para abajo. Eso significa que hay menos remesas de Europa a América Latina. ¿Qué es lo que le pasa a Estados Unidos? Menos mal y en buena hora, Estados Unidos sí crece estos últimos años, sobre todo un poquito más. Eso en algo nos favorece a estos países que exportamos petróleo. El único problemita que tenemos es que el precio del petróleo bajó. Eso nos desfavorece sobre todo a quienes, a los países de América Latina que exportábamos materias primas. México y Centroamérica, que exportaban no materias primas, o México con algún valor agregado a los Estados Unidos, a ese le va mejor. A los otros como Ecuador no nos va tan bien porque exportábamos sobre todo petróleo a los Estados Unidos. Entonces, estos suben y estos como Colombia, Perú, Brasil, caen, a pesar de que Estados Unidos crece. Pero además, como el dólar se fortaleció y la tasa de interés de los Estados Unidos sube, ¿a dónde se van los capitales? ¿Hacia países como la tasa de interés en Estados Unidos que sube o viene a América Latina? Parece que se van a los Estados Unidos porque es un país un poquito más seguro que Brasil, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces se van acá en vez de venir a América Latina. Dicho esto, perdonen que haya intentado hacer un gráfico así de simple, pero creo que esto refleja de alguna manera lo que nos está pasando. Por ende, ¿cuál es el resumen de lo que pasa a nivel mundial? Disculpe, me olvidaba intencionalmente de Asia. En Asia, el que más nos importa es China. Y China está en un periodo de desaceleración que no quiere decir de crecimiento. Crecía al 7%, al 11, al 10 y al 8. Ahora básicamente crece al 6. Eso es desaceleración. Eso significa además que ahora requiere financiamiento, por eso cobra ahora tasas de interés más altas que antes. Lo que significa es que exporta menos de estos países de América Latina y cobra más por el financiamiento que pide. ¿Eso a quién le afecta? A los países que compraba de América Latina y cobra tasas de interés más altas por el financiamiento que pide. Por ende, efectivamente, la situación de Asia, Europa y Estados Unidos afecta a la región. ¿Eso qué significa, señores? Que el crecimiento de América Latina evidentemente se ve impactado por lo que está pasando a nivel mundial. Y dependiendo de cómo estos países se relacionen con la situación que acabamos de describir, lo que va a pasar a futuro va a depender de cuál sea la relación de estos países. Pintados en rojo están los países que van a decrecer en los próximos años. Pintados en verde, claro, los países que por lo menos van a crecer, aunque a tasas menores. Y pintados en verde más oscuro, los países que van a crecer un poco más. Quiero dejar claro que en una época de recesión, evidentemente, el crecimiento va a ser menos acelerado en todos.
Ustedes ven aquí, evidentemente, a nuestro país dónde está. ¿Ok? Estas no son suposiciones mías, son datos del Banco Mundial, del Fondo, pero también, como a veces esos no son bien vistos, también son datos de la CEPAL. ¿Ok? Entonces ya son promedios de todos estos organismos. No solamente del consenso de Washington, por si acaso. También ya va la CEPAL aquí. Listo. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué estamos nosotros aquí con este color? ¿No es cierto? Es decir, con un crecimiento negativo. Básicamente porque hay un deterioro de las condiciones externas y un deterioro de las condiciones internas. En el caso de las condiciones externas, muy rápidamente, ¿no es cierto, señores? Está claro. ¿Por qué? Porque básicamente exportamos todos estos países de América Latina sustancialmente. En rojo exportamos, la gran parte de nuestras exportaciones son a los Estados Unidos y a China. Verde China, rojo Estados Unidos. Entonces, si exportamos a China y China se contrae, vamos a exportar menos. Gracias a Dios ahí estamos mejor, porque seguimos exportando. Nuestra matriz no ha cambiado de forma sustancial en estos años, en estos 10 años, y seguimos exportando a Estados Unidos. Lo que exportamos a China ha bajado de manera significativa. Dicho esto, y por favor tengan en la mente lo que acabo de decir, sin embargo, nuestro más importante producto de exportación, que es el petróleo, los próximos años, al 2017, aquí tiene la línea, todas las materias primas se deterioran. El petróleo, efectivamente, todos pensamos que va a subir de precio, pero no a los niveles que tenía en el 2011 y 2012. Por eso es que se piensa que evidentemente esta economía va a crecer, pero a niveles menores. Entonces, el efecto externo, estamos diciendo que va a estar impactado de forma negativa. Ese hecho del efecto externo impactado de forma negativa, en términos de intercambio, ¿cómo le afecta el ingreso a estas economías? Hay una pérdida de ingresos desde el exterior. El punto rojo es la pérdida de ingreso del exterior. México, Chile, Perú, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia y Venezuela. Esta pérdida de ingreso está relacionada con la venta de exportaciones al exterior. Si usted depende más de un solo producto, más ingresos pierde. La bola roja significa pérdida de ingresos. Aquí está Venezuela, aquí está Colombia, aquí está Ecuador. Aquí está Brasil, Argentina. Esta es la pérdida de ingresos por efecto en términos de intercambio. Esto es lo mismo, ¿dónde estamos colocados? Ese es el efecto del comercio exterior debido a la reducción de las compras de China, de Europa y de Estados Unidos. Y a que lo que exportamos en términos de productos se concentra básicamente en pocos productos. No tenemos una amplia gama de exportaciones. Y porque además, si usted tiene la gentileza de ver el gráfico que está ahí, la relación con los diferentes mercados que tenemos no es muy amplia. Ahí están los más grandes acuerdos comerciales, que puede tener sus desventajas, pero parecería ser que también tiene sus ventajas cuando las economías dejan de crecer, porque por lo menos usted tiene algún tipo de relación y de ventaja para vender. Como no estamos ahí, pues también tenemos ciertas desventajas. ¿Qué pasa en este contexto en el caso ecuatoriano? Bueno, efectivamente, así es como se ha reducido tanto nuestra balanza comercial por el lado de las exportaciones. Mire, este bloque grande son las exportaciones, así cayeron del año 2015 al año 2016 por la contracción que hemos tenido, y las importaciones 2015-2016. Esto significa una contracción importante. Si preguntamos qué tipo de importaciones, que eso es interesante, fíjese, tenga solo la bondad de ver quizás, porque le puede llamar la atención,
Uno dice, ¿qué hemos dejado de importar? Interesante. Mire, lo que hemos dejado de importar son sobre todo combustibles y lubricantes. Esto no deja de llamar la atención. No es necesariamente porque hemos producido. Eso también llama la atención. Y a pesar de esa caída, ¿no es cierto?, fíjese, tenemos un déficit importante todavía en cuenta corriente. Es decir, tenemos todavía que hacer un ajuste en términos del comercio exterior. ¿Por qué? Porque tenemos como moneda el dólar. Pero aquí también lo que le decía hace rato, las remesas, es decir, lo que nuestros migrantes trabajan en el exterior, que es un flujo importante, tenga la gentileza de ver la curva ahí cómo va en deterioro. ¿Ok? Pero esto no es para deprimirnos, simplemente es para, si no conocemos lo que nos pasa, es peor no saber dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir, ¿no es cierto? Fíjese, no sé si tenemos que alegrarnos o no, pero me parece positivo que la inversión extranjera, ¿no es cierto?, que no nos gustaba mucho y esté creciendo, por lo menos, ¿no es cierto? Va, porque algo de alguna manera es un flujo de capital que está viniendo al país. Sin embargo, a pesar de que va creciendo, uno diría, bueno, parecería ser que hay otros que reciben un poco más, ojalá hagamos ciertas cosas para que vengan recursos, porque parece ser que eso genera empleo, si nos comparamos con otros. ¿Qué pasa internamente? Cosas muy buenas, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Cosas muy buenas. Pero hay que hacer un recuento, hay temas internos, y ahí, ¿qué nos pasa en general en América Latina? Debido a las restricciones externas que acabamos de ver. Esa línea roja es del desempleo, en general en América Latina, cómo ha crecido. Y esas líneas que ven ustedes ahí es el desempleo en los países de América Latina ligados a los productos de exportación que sacan. El azul es ligado a aquellos que no son petroleros, es decir, que dependen del cobre, etc. Como usted verá, crece menos el desempleo. Aquí el petróleo sigue creciendo, o sea, el desempleo, según los cálculos de la CEPAL, por favor, estos son cálculos de la CEPAL, va a seguir creciendo en promedio en los países petroleros, ¿no? Y se supone que puede llegar hasta un 8-9%, ¿ok? Efectivamente, aquí la CEPAL lo que dice es que va en estos países, el desempleo está ligado al decrecimiento de los precios de las materias primas. ¿Qué pasa en el país? Esta es la última cifra de desempleo, subió de 3.8 hasta 5.7, esta es la cifra del INE, o sea, el desempleo ha crecido. Y, perdónenme, la cifra de desempleo urbano creció mucho más. Muy probablemente es atado, ¿no es cierto?, a lo que está pasando, a la recesión, al frenazo que ha habido de la economía. Esto antes, evidentemente, esta es una cifra que no toma en cuenta los efectos del terremoto, ¿no? Y tampoco la última contracción del sector público. Hay que tenerlo en cuenta simplemente. Vale la pena decir que ese es un desempleo que es importante, que se ve afectado, pero que sin embargo esa cifra no toma en cuenta esto que creo que es importante anotar, que tan solo de la población empleada, solo el 32.7% tiene acceso a seguridad social, el resto no. O sea, el resto no tiene seguro social, se desemplea y no tiene acceso al seguro social, con las limitaciones que pueda tener la seguridad social, no importa, pero no tiene acceso. ¿Ustedes que son abogados saben eso? ¿O no? Ok. Entonces, 32.7% de los empleados tienen acceso a... Estos datos del INE, ¿no? Estoy leyendo. Yo solo
Lo que he hecho, mis queridos abogados, es ordenar la información, nada más. Si ustedes ven aquí esa información del Fondo Monetario, Banco Mundial y CEPAL, solo ordenadito, nada más. Mía y ninguna información. Lo que hago es interpretar, para eso es lo que aprendí, no otra cosa. ¿Ok? Entonces, desempleo y desempleo sin seguridad social, datos del INE. Y adicionalmente a eso, efectivamente, la inflación abril es del 1.7, una inflación baja si la comparamos con el resto de la región, sin lugar a dudas. Pero esperen un ratito, hagamos una pequeña reflexión. Ciertamente baja. La pregunta es, ¿usted va al Supermaxi y le parece baja? ¿O va a la aquí y le parece baja? La doctora me dice que sí. Ah, no, me dice que no. Le digo, puede ser, doctora, que tenga razón. Vamos a ver si es cierto. Mire, doctora, aquí está la inflación en Ecuador, ¿no es cierto? Y abajo de Ecuador usted ve El Salvador, Estados Unidos, Panamá tiene 0% y Costa Rica tiene una deflación. Pero vamos a ver que ahí está abajo de Ecuador, Panamá, El Salvador y Estados Unidos, que son países que usan la misma moneda. Entonces, si es que usan la misma moneda, debería su inflación en dólares al menos ser similar. Y usted tiene en dólares una inflación mayor en todos esos países. Quizás usted, doctora, tiene razón que cuando va a la aquí, sí es caro. Mire ahí, ¿quién tiene la inflación más alta, mi doctor? Usted se acaba de responder, doctor. Seguimos. Entonces, internamente tiene creciendo el desempleo y una inflación la más alta para los países dolarizados. Entonces, se dijo y no dijo. Abogado. ¿Ok? Pero adicionalmente, ¿cuál es la línea de Ecuador? La azul. Estas barras. Evidentemente eso lleva a que el país tenga un riesgo importante. ¿Ok? Este hecho, ¿cierto? Esta situación, además, en toda la región, o sea, hemos planteado, llevó esta situación de decrecimiento a nivel mundial o desaceleración, llevó a que el país también sufra una desaceleración del crecimiento, ¿sí? Y evidentemente, no solamente el Ecuador, sino los países de toda la región, a que tengan una desaceleración, esos son los factores externos, y los factores internos, acabamos de ver lo que se produjo, ¿no es cierto? Desempleo, aumento del desempleo, y evidentemente en algunos una aceleración de la inflación. Sobre todo si comparamos con los comparables, pues, ¿no es cierto? Si yo no me puedo comparar con Argentina, pues la moneda es otra, hay que ver con quién uno se compara. ¿Ok? Pero esto también llevó, dependiendo de dónde estemos, ¿no es cierto?, a que en varios de los países de la región el fisco necesite más recursos, a lo que se llama en términos internos la brecha fiscal. Y ahí tiene usted pintado lo que se denomina brecha fiscal. Ahí tiene todos los países de América Latina, otro cuadro de la CEPAL, comparativamente. Mientras más negativo es, existe una mayor brecha fiscal, ¿no es cierto? Ahí le ve usted a Ecuador, Colombia, etcétera. Costa Rica es el que tiene una mayor brecha fiscal, Argentina tiene una gran brecha fiscal, Honduras, y vea dónde está su país. ¿Ok? Mientras que para acá pues no hay, Perú no tiene, Colombia, etcétera. Ahí usted puede comparar, ¿sí? Existe un déficit, una brecha fiscal, una necesidad de recursos. Evidentemente ya vistos los datos del país, ¿no es cierto?, comparado 2015 con 2016, lo que acabamos de ver que dice la CEPAL,
se reflejan también, estos son datos del Ministerio de Finanzas. Mire, el total de ingresos y el total de gastos. El total de ingresos baja de manera importante de 8.300 millones a 7.000, y los gastos se reducen, pero no en la misma magnitud. ¿Sí? Si bien los ingresos bajan, los gastos no tanto. Si sus ingresos bajan y sus gastos no tanto, quédense como en su casa. Si sus ingresos bajan y sus gastos no tanto, evidentemente va a tener un gasto. ¿Correcto? Y aquí está. Eso en principio no es bueno ni malo. Digamos, uno puede decir, no, no es malo si tengo cómo financiarme. ¿Qué aquí me pide? ¿Por qué va a ser malo de entrada? No, pragmatismos no se vale. ¿Ok? A estas alturas de la vida, pragmatismos no se vale. Lo importante es si tengo quien financiarme, y lo que me financio bien y a una buena tasa. Y sobre todo, puedo pagar bien sin hacerle daño a mi familia. ¿No es cierto? ¿Sí o no, doctor? Si puedo pagar, y puedo pagar bien. ¿No es cierto? Y los acreedores, usted como abogado sabe, no me persiguen después. Todo eso, ahí todos estamos bien. ¿No es cierto? Pero tener un déficit de entrada no es malo. Está bien. Tener un déficit por sí mismo no es un problema. Es cómo me financio. Y si lo que me financio, si la deuda que adquiero es en las mejores condiciones. Condiciones sostenibles para las futuras generaciones, para sus hijos. Y lo que también vemos es cuando vemos cómo fueron los ingresos, ¿sí? Que ustedes saben que subieron los impuestos del IVA, el ICE, etc. Sin embargo, las recaudaciones, ustedes ven la tendencia que han tenido. A pesar de que subieron en porcentaje, cayeron. Porque no siempre la mejor medida es incrementar, sobre todo los ingresos de las personas lo mejor. Listo. Dicho eso, señores, la otra cosa que es interesante en el sector público es que además la inversión baja de manera significativa. Pero por favor, anote algo. No solo el 2016, que era normal que baje, porque además estamos cortando a mitad de año, sino que ya 2013 y 14 hay una primera bajada, pero 14 y 15 ya hay un bajón importante. ¿Ok? Evidentemente, si usted tiene un déficit en el sector público, dijimos que lo que hace es endeudarse. ¿Cómo se endeuda? Eso es lo importante. Y sale a buscar recursos y se endeuda. Lo importante es que se endeude de manera sostenible. Así es como nos hemos endeudado. Fuente, Ministerio de Finanzas. La línea amarilla. Esa línea amarilla es hasta donde nos permite la ley. ¿Ok? Ese celeste es deuda externa. El verde, deuda interna. El rojo es una línea de tendencia. Póngale eso un mismo. ¿Ok? Cualquier conclusión es suya, ¿no? ¿Para qué voy a concluir yo? ¿Qué gráfico tiene ahí usted? Listo. Así es como estamos. Así hemos financiado. ¿De dónde, señores? ¿De dónde? De ahí, señores. Es así de donde nos hemos financiado. ¿Ok? ¿Sí? Esta es nuestra principal fuente de financiamiento bilateral y multilateral. Corto plazo y en promedio al 7%. Fuente, Ministerio de Finanzas. ¿Ok? ¿Sí? Listo. Entonces, por eso es lo más importante, no es tener un déficit, es cómo lo financiamos y que sea sostenible. ¿De acuerdo? Listo. Esos son los datos. ¿Ok? Dicho eso, es claro que cuando viene una recesión, esto es el caso de América Latina, que estoy trayendo otro gráfico de América Latina, te sales a endeudar, es
normal. Y por otro lado sales a emitir deuda, porque te aceptan en los mercados. El gráfico de abajo, tienes la deuda que emiten todos los países en los mercados hasta el 2013. Sí, todos estos países pudieron emitir deuda en los mercados, dependiendo del nivel de riesgo. ¿Ok? Porque podían emitir deuda, tenían una cierta aceptación. Ok, pero evidentemente, ¿qué pasó? Es decir, teníamos entonces un tema de deterioro de las exportaciones, un aumento de la necesidad de financiamiento y una brecha fiscal, y también ha habido, sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, un deterioro, digámoslo así, de la situación en general del sistema financiero. Resumido en qué, todo lo hemos sabido, ¿no es cierto? Una reducción del crédito al sector privado. Y esto no solo en el Ecuador, señores, sino en todos los países de la región. Porque cuando se reduce la liquidez, se reduce el crédito. Esto es normal. Eso es normal. El tema es, compare dónde ha sido más fuerte. Y como lo que nos interesa no es el resto de la región, pues siempre hay que mirarse con el otro, porque si no es como que nosotros no somos los malos. No. Nos ha pasado a todos. El problema es cómo se sale y cómo estuviste preparado para la recesión. Esto le pasó al país. ¿Ok? Miren, lo que importa aquí es esa liñita azul. Las rojas son los saldos. Y entonces esto es la cartera total del sistema financiero, la banca privada, que es del 80%. ¿Ok? La cartera bajó desde marzo del 2015 de 19.000 millones, más o menos, a 17.000. O sea, el sector privado dejó de recibir 2.000 millones más o menos. Usted lo debe haber sentido. Antes le daban más fácil una tarjeta de crédito, ahora le han cortado las líneas. Cayó en 2.000 millones. Esta es la tendencia. Así se redujo el crédito en este país. ¿Ok? Pero hay una cuestión que es interesante. La cartera vencida, es decir, los que no pagan, aumentó así. En más del 100%. O sea, los abogados van a tener trabajo. Vamos a tener más trabajo, señores. Y si ve la tasa de mora, ok, creció, mire, hasta aquí, más o menos, digamos, más o menos, ok, estaba en 3.44. Y si usted ve, en menos de un año, se duplicó la mora. O sea, la cartera mala. Y estoy hablando solo de la banca privada, en el caso de las cooperativas se le más. ¿Okay? Listo. Lo complejo de esto, amigos, es que no solo pasó eso con la cartera, sino que los depósitos salieron. ¿Okay? La línea verde es los depósitos. Si los depósitos se van, que es la fuente de financiamiento de la cartera, es evidente que la cartera haya caído. Por eso es que no le prestan. Pero no es que no le prestan solo por eso, sino porque la banca quiere estar líquida, por si pasa algo, o las instituciones financieras en general. Entonces, tener liquidez. Todos recordamos una mala historia y preferimos estar líquidos. ¿Ok? Bueno, esa es la foto, no se asuste, pero a veces es mejor no mentirse y saber dónde estamos. Dicho eso, amigos, muy rápidamente, ¿no es cierto? Quizás simplemente saber que todos sabíamos que la economía tiene un ciclo. Eso es un hecho. Cualquier intento de economista o mal economista, economía menos uno, sabemos que la economía se mueve así. Así que estábamos preparados para una bajada ya. Eso sabemos todos. Es decir, que la economía sube y luego entra en un ciclo. Esto es economía menos uno. Listo, si esto es cierto,
Y aquí le pongo un ejemplo. Esto es un estudio del Banco Central, donde igual la economía, vea, 2012, 2011, 2010, 2008. Se pasa lo mismo. ¿Ok? Por ende, hay que estar preparados. Listo. Ya. ¿Qué le pasa al Ecuador? Estudio de la CEPAL. Miren, ya se sabía que era lo mismo. Si usted tiene la bondad de ver ahí, hasta el 2010 las cosas nos iban bastante bien, después balanza, ya se iba reduciendo, gasto público es este rojo, mire que ya iba reduciendo. Es normal, si va enfrentando ya la recesión. No lo siento. Las economías ya se contraían, había que contraerlas, y ahí vamos enfrentando. Este plomo es la inversión, ya se venía contrayendo, no es de hoy, ya tenía una tendencia. Por ende, un estudio que hicimos el 2010, decíamos ahí que si es que se daba el terremoto que tuvimos en el año 1987, con el mismo escenario de rompimiento del oleoducto, ahí nos volamos el menos 2.7% de gasto corriente y el menos 6.7% del PIB. Que si se hubiera repetido lo mismo, esta proyección hicimos en el 2011, nos hubiéramos volado el menos 2.2% del PIB. Nos quedamos cortos. Pero esto ya pasamos y hicimos esta proyección en el 2011. Y ahí hablábamos de que por eso era necesario, con el petróleo que recibíamos, tener ciertas reservas. Aquí está el estudio y el estudio está publicado. Por eso hay quizás ciertas, y perdonen que comparta con ustedes, unas brevísimas, no sé si se pueden llamar lecciones aprendidas, pero a veces cuando uno ya se pinta ciertas canas, puede atreverse a decir lecciones aprendidas. Sobre todo porque ya hay que no volver a donde ya sabemos que nos equivocamos. Sobre todo para los jóvenes, compañeros. No se vale regresar y toparse con la misma piedra, sobre todo por los jóvenes. Eso ya no se vale. Ya no, porque entonces eso sí sería una grave equivocación. Así es que creo que ojalá, ¿no es cierto?, hayamos aprendido a que sí se vale prevenir cualquier shock externo a través de alguna manera tener un fondo, y lo digo con todas las letras, un fondo de ahorro. Porque ese fondo de ahorro, sobre todo, ¿para qué? Para proteger el gasto en salud, el gasto en educación e infraestructura vial prioritaria. Porque el gasto en salud, la reforma educativa plurianual, no se puede reducir nunca. Eso tiene que ser sostenible. Y si no tenemos recursos para eso, y eso tenemos que reducir igual que el gasto de salud, haremos el retroceso más grande de toda la historia, porque el 1.500.000 ciudadanos ecuatorianos que han podido salir de la pobreza a la clase media tendrán que regresar a ser pobres. Los viejos que han aportado y que este rato tienen que jubilarse, sus últimos días tendrán que terminar en la mayor pobreza, y eso es lo que no se vale. Por eso es que es necesario sostener el gasto fiscal en ahorro, salud e infraestructura vial. ¿Cuál es la infraestructura vial? No las grandes carreteras, los caminos vecinales, para que los más pobres puedan sacar sus productos. Es para eso que sirve esto, no para pagar la deuda. Es para poder sostener el crecimiento de los más pobres.
¿Por qué? Porque esto se ata a una norma. Porque usted no puede dejar eso en manos de los políticos. ¿Cómo, amigo? Porque usted no puede dejar un fondo en manos de los políticos. No, amigo. ¿Cómo? Usted tiene que poner ejemplo, aunque a veces nos cuesta mucho. Por ejemplo, ¿por qué ahora hay países, y nos puede costar un poco, como Chile, que a pesar de todo ahorró el precio del cobre? ¿Y qué está haciendo ahora? No está gastando menos, hoy gasta más. Hoy está gastando de forma anticíclica, porque ahorró el precio del cobre. Los extras del cobre ahorró y puso en un fondo. Y ahora lo que hace es gastar. ¿Cómo? Pero no es que cualquiera proyecte el precio del cobre, y no proyecta tampoco el ministro de Finanzas de Chile, porque el ministro de Finanzas, amigo, está puesto por el gobierno de turno. No. ¿Quién proyecta el precio del cobre a futuro para hacer el fondo? Un grupo de expertos. Y aunque no nos guste, usted puede poner el que quiera, pero ahí es alguien del Fondo Monetario del Banco Mundial. Si no les gusta, no sé, invéntese a alguien, oigan, alguien de la CEPAL, no sé, no importa, pero digamos, tiene que ser un grupo verdaderamente de expertos que le ponen un límite. Y no proyecta solo el precio del cobre, sino la tasa de crecimiento del país. Entonces, cuando el precio del cobre creció, hicieron un fondo y hoy gastan de ese fondo. ¿Para sostener qué gastos? Salud y educación. Y bueno, ahora tienen un gran lío porque quieren la educación gratuita y no sé qué. Muy bien, que hagan la reforma y que hagan lío, está muy bien. Y esa es lo que tiene la batalla, lo cual está muy bien, pero ahora están gastando. La otra cosa, señores, que creo que también es una lección aprendida. Efectivamente, la transformación productiva. Estos son los sectores que definimos desde hace varios años y les llamamos zonas económicas. ¿No es cierto? Yo creo que se ha hecho mucho, efectivamente, y es muy importante. Solo que comparemos los resultados, si me permite. Estas son las exportaciones nuestras a Estados Unidos. Con crudo, 1. Sin exportaciones de crudo, en el 2007 teníamos 17 productos, en el 2011 10 productos. O sea, hay menos diversificación. Este cuadro, en el 2005, el café constituía el 47% de las exportaciones, que es el petróleo. Y en el 2014, el petróleo constituye el 51% de las exportaciones. Así es como hemos diversificado. ¿Con qué tiene que ver esto? Evidentemente, señores, con mejorar el conocimiento individual, que se avanzaba. Pero, ¿a qué nivel? Como para evidentemente exportar el valor agregado, que es lo que necesitamos. Y luego, señores, una vez que hemos visto lo que le pasaba al sistema financiero, parece que uno de los temas que necesitamos es aprender a que no es posible volver a sobreendeudar a las personas. ¿Sobreendeudar cómo? Dando tarjeta de crédito a todo el mundo. ¿Sobreendeudar cómo? ¿Se acuerda de la YAPA en la primera constituyente? ¿Usted ha visto la YAPA en la primera constituyente? ¿Sí o no? Bueno, sí sabe que la YAPA es de Proinfo cerró la semana pasada, ¿no? ¿Sí? Y se sabe que Proinfo, que era la YAPA, captaba, ¿no? Así es. Pero sí sabe también que el supervisor nos dijo que no sabía que captaba. Bueno, captaron y ya le cerraron la semana pasada. Digo, estoy leyendo la prensa. Listo. Por eso, señores, son lecciones aprendidas. Por ende, esto es vital en el sistema financiero. Más aún cuando la economía entra en de crecimiento. O sea, se desacelera el crecimiento.
que es lo único que estoy diciendo, pero esto es importante. Que haya provisiones anticíclicas, mayores requerimientos de capital, mejor capacidad del supervisor, reforzar las metodologías de cálculo y la capacidad de pago y que los burós de crédito se fortalezcan, no que desaparezcan, que se fortalezcan. Ustedes son abogados, ustedes saben a qué me refiero. Que los burós de crédito se fortalezcan, que haya información transparente de los deudores, no que desaparezcan, que se fortalezcan. Porque yo necesito saber quién le debe a quién, no que no haya información. Porque si no hay información, entonces no sé del otro y sobreendeudo a las personas. Y que las provisiones, no que se extiendan las provisiones hasta el 2027, sino que la banca y las instituciones financieras hagan provisiones, que se fortalezcan los balances. Y que haya inclusión financiera, o sea, que aquellas personas que están lejos del servicio de la banca tengan acceso a los servicios financieros. Esta es la situación del país, señores, en términos de servicios financieros. Esta es una encuesta que se hace por parte del Banco Mundial 2011-2014 en términos de ahorro, que es lo más importante en una isla. Aquí está toda América Latina. Evidentemente hemos mejorado y no tanto, y esto es un tema fundamental. Dicho eso, señores, ¿cómo enfrentamos como país esto? Las nuevas prioridades enfrentamos de esta manera. A través de un paquete de reformas laborales, no me voy a detener porque ustedes van a ver en una de las ponencias el tema del Código Laboral, un paquete de reformas impositivas, ustedes conocen, del 12 al 14% y el resto de reformas. Enfrentamos la caída del precio del petróleo, enfrentamos una caída de los depósitos de la banca, una morosidad hacia la alza. En términos del microcrédito, que quizás es el que más nos interesa, incluso subió más, al 9.13%, y unas reservas internacionales que cubren las reservas de nuestros depósitos, que no cubren en su totalidad, solo cubren el 65% de nuestros depósitos, las reservas que están en el Banco Central. Esto es un dato, es dato simplemente. Y evidentemente una subida del riesgo país. Parece ser que este tipo de medidas, estas de acá arriba, que todos las hemos bebido, no son suficientes. Y evidentemente parecería ser que es necesario esto todavía. Evidentemente recuperar la competitividad, que es necesario todavía esto, que es necesario fortalecer la liquidez y la solvencia del sistema, que es necesario un ajuste en el balance externo y un amplio programa de reformas estructurales. Porque si no, va a ser muy difícil que alcancemos los objetivos nuevos de desarrollo propuestos por las Naciones Unidas y la CEPAL. Va a ser muy difícil que lleguemos al 2030 a estos objetivos de desarrollo. Y quizás aquí solo un brevísimo comentario, porque siempre y cuando quieren algunos políticos hacernos ver el desarrollo y la competitividad, nos plantean un barril de esta forma, que ya hemos cumplido con los elementos básicos de la competitividad, que estamos bien en capital humano, que hemos hecho todo en innovación, que tenemos cumplido el tema de infraestructura y todo eso. Pero cuando ponemos los datos de la competitividad y lo vemos así, es como que falta todo esto por llenar y enseguida les presento los números. Si lo vemos de esta forma, y les invito un ratito a pensar de esto de esta forma, falta todavía por hacer, y quizás como país y a los jóvenes es importante que lo veamos así, porque creo que es el momento de pensar en serio. Estos son los datos, señores, en términos de competitividad. ¿Por qué es importante el índice
de competitividad, porque aunque a veces nos gusta y otras veces no nos gusta en este país, lo revisan 140 países y 140 países a nivel mundial dan los datos. Revisan todos los inversionistas y absolutamente todos la banca de inversión, todos. ¿Dónde estamos? Entre 140 países en el 2015-2016 en el puesto 76. En 2014 no dimos la data, simplemente no dimos el dato. Aquí no dimos. Estuvimos en el 71 y en el 86, efectivamente hemos mejorado. Sin embargo, cuando vemos por cada uno de los pilares, es importante anotar que en el que mejor estamos es en infraestructura. Pero en fortalecimiento de las instituciones, antes éramos 92 y ahora es 105, es decir, estamos peor. Estamos mucho mejor en infraestructura, efectivamente, pero fíjese en el tema macroeconómico. Hemos bajado del 44 al 75, y así. Hemos revisado el sector financiero. También hemos bajado por los temas que anotábamos aquí ya, que son obvios. Pero lo que le quería hacer notar es que entonces, para que esto sea competitivo, para que mejore el empleo, hay tareas por hacer. ¿Cuáles? El resumen es este: tareas a nivel macroeconómico y a nivel microeconómico, que no son menores, señores. Y también, evidentemente, tareas de dimensión regional, a nivel de lo local, aquí en la provincia. ¿Cuáles? Mejorar la institucionalidad, políticas de desarrollo productivo, los clústeres, pero no clústeres verticales, o sea, no clústeres que no incluyan el desarrollo, por ejemplo, de las organizaciones campesinas o locales que sean proveedores, por ejemplo, del aquí. Si usted no les incluye a ellos, no está haciendo clúster incluyente. Así no sirve, señores, porque lo único que está es concentrando más. Permítame que me salte esto. La única forma entonces quizás de incluir y de poder lograr una competitividad en serio para crecer es si es que fortalecemos nuevamente el crédito, hacemos la corrección del déficit público y mejoramos la posición financiera. Suena bien, señores, pero lamentablemente eso solo podrá ser posible si combatimos y podemos lograr el reto de ir hacia inversiones intangibles, atracción de la inversión extranjera, una nueva estructura de la gestión de las empresas, cambios, mejora de la productividad y del trabajo, y para eso están los jóvenes. Evitar la exclusión laboral y cadenas productivas hacia atrás. Porque tengo que decir, si no, la matriz productiva difícilmente va a ser posible si seguimos con la concentración y los niveles de concentración de las grandes empresas. Está muy bien que existan, pero siempre y cuando incluyan a los otros sectores de proveedores para generar empleo. Y los servicios públicos efectivamente más eficientes, donde el centro de este proyecto sean las pequeñas microempresas. Suena muy bien, claro, pero unas pequeñas microempresas que efectivamente desde el principio, señores, disculpen, reciban asesoría técnica especializada, no solo cursos, no, sino la asesoría técnica que la pequeña empresa necesite en el terreno. Si la pequeña empresa necesita un plan de desarrollo para esa pequeña empresa, en el sitio, la que esa pequeña empresa, si necesita asesoría de un abogado, esa pequeña empresa, en el sitio, y junto a eso, además, un producto financiero, ahí en conjunto, y no regalado, señores, porque ya sabemos lo que sucede en muchos casos con el crédito público. Entonces tiene que, perdonen, ser una alianza público-privada, pero incentivando a la microempresa que se una de proveedor de las grandes empresas. Si no, difícilmente, efectivamente, saldremos de este proceso. Y hay algunas lecciones que creo que hemos aprendido claramente en este proceso.
Tenemos que articular así la oferta y tienen que ser microempresas exportadoras, porque si no, nuevamente vamos a caer en este proceso de no poder exportar, vendernos a nosotros mismos y no salir hacia adelante. Esto dependerá del compromiso, la pasión y sobre todo de creernos a nosotros mismos que podemos hacerlo en serio. Muchas gracias, señores. Gracias por haberme escuchado.